Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Joaquín Delgado. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Y por el director de esta casa y también de Onda Cero Burgos, Israel Pascual. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches, Rafa. Permítame que hablemos de nosotros unos instantes, Israel. Ya queda menos para que se cierren las votaciones de cara a los premios de la 8 Burgos que se entregan el próximo jueves 12 de diciembre. Hay que apurar. Hay que apurar, todos los candidatos tienen opciones, todos son válidos y merecedores del premio, pero solo va a ganar uno por categoría. El ritmo de votaciones es elevado, pero siempre hay un pequeño arreón al final de aquellos que se creen que no se confía en nadie, porque está bastante apretado. Hasta el día 2 hay opciones de dar la vuelta a algunas de las categorías que están muy cerquita unas de otras. Una gala que promete, como la anterior. Sí, sobre todo porque uno de los presentadores es de alto estatus, ¿no, Rafa? Bueno, no precisamente por eso, gracias. Será una gala como la anterior, sin duda, como las anteriores, donde habrá entretenimiento, donde habrá música, donde habrá alguna que otra sorpresa, habrá humor, habrá información y, lógicamente, pues habrá momentos emotivos porque repartimos premios a los mejores burgaleses o a los burgaleses del año. Y eso siempre es una buena cita que además da la sensación de que las Navidades empiezan precisamente cuando llega esa gala, ¿no? No cuando empieza el turrón en las estanterías, que cada vez es antes, sino justo cuando empieza la gala de la 8, empieza a sonar los villancicos y entramos con ese espíritu navideño, ¿no?, que nos caracteriza. Claro que sí, el jueves 12 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Foro Evolución. Joaquín, ya tienes su invitación en la mano, ¿eh? La tengo aquí, la estaba esperando con mucho... Más, casi no quedan ya, es decir, que hay bastante expectación, eso es una buena señal. Confiaba en que me vais a entregar y bueno, estoy muy honrado. No vale ir a la reventa con ella, ¿eh? Bueno, pedí el doble de lo que me ha costado. Perfecto. Pues en la buena ocasión casi hemos llegado a eso. Ahora es un gran negocio. Sí, sí. Bien, pues vamos con estos asuntos. Cada vez más lejos parece quedar la foto que representaba una mayoría, aunque en la oposición, en el Ayuntamiento de la capital. Me refiero a PP, Vox y Ciudadanos. Estos últimos se están desmarcando cada vez más del pacto que en su día firmaron para los comicios locales y autonómicos. Ya lo hicieron con la subida de salarios de los corporativos, que lo apañaron con el PSOE. Lo mismo parece que va a pasar con la aprobación de la normativa de movilidad. Y ya el detonante fue ayer, cuando Ciudadanos abrió la puerta a un posible apoyo al presupuesto municipal. Con estos antecedentes de la Rosa parece que puede descansar algo más tranquilo, porque esa posible moción de censura se va alejando. Joaquín, es una sensación que tengo yo de forma particular. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que en principio la moción de censura sí que se tiene que ir alejando, entre otras cosas porque para tomar la decisión de una moción de censura, teniendo en cuenta además que solamente podrían utilizar una bala, digamos así, pues yo creo que tiene que ver no solamente con las sensaciones que puede tener Ciudadanos aquí en Burgos, sino con el criterio general que pueda tener la formación. Y hay que tener muy presente que tienen un congreso muy pendiente. La lástima, yo creo que la lástima por ellos es que ese congreso que tienen pendiente, Ciudadanos, que va a ser un congreso casi refundacional, pues es muy lejano en el tiempo. Yo creo que me parece que es para marzo, es demasiado alejado, que además les está coartando, yo creo que también responsabilidades en otro, o asumir responsabilidades en otros ámbitos, ¿no? Además, yo creo que Ciudadanos está volviendo, yo creo que podrá volver a lo que yo creo que casi todos los votantes querían que fuese Ciudadanos, que es un partido bisagra. Y ser un partido bisagra no significa que sea un partido de veleta, sino un partido bisagra significa estar en el momento oportuno al lado de los partidos que puedan ser más mayoritarios y conformar mayorías, no estar en un bloque, como yo creo que fue el gran error que cometió Rivera al asumir estar solamente en el bloque de la derecha. Yo creo que eso le ha costado a Ciudadanos lo que hemos visto que ha pasado. Claro, es que el hecho de estar el partido más o menos descabezado, Ciudadanos, pues anima, ¿no? Más o menos, sí. Sobre todo descabezado. A que cada uno a nivel local haga un poco de su capa un sayo, Israel. Sí, corren tiempos de cambio en Ciudadanos después de ese descalabro, ¿no?, monumental en las elecciones generales, y lógicamente esos tiempos de cambio, de incertidumbre, hacen que en la periferia del partido, por decirlo de alguna manera, pues haya movimientos que anteriormente parecían que no eran posibles, ¿no? También, como decía Joaquín, puede haber cambios y alguno igual intenta anticiparse a esa nueva línea del partido en esa refundación. Lo que sí que es cierto que aquí en Burgos o en cualquier lugar, estar en la oposición, depende de qué tipo de oposición, es un poco estar en el ostracismo. Si tienes una oposición tricompartida, como es en este caso, en el que hay un partido como el Partido Popular quien está canalizando, ¿no?, parece el portavoz de la oposición, ahí Ciudadanos está perdiendo totalmente un peso claro que quizá no tendría si de repente se convierte en bisagra y no en tira
fondo, se desancla de la pared y puede basarse a formar parte de un aliado, o por lo menos de dejar esa gobernabilidad por parte del Partido Socialista. Y me consta que Daniel de la Rosa pues tiene una vela puesta, no sé si está rezando porque creo que no es la expresión, pero tiene una vela puesta porque sabe que su gran bala de agotar la legislatura viene precisamente de que se resquebraje esa unidad de la oposición, que, como bien dice Rafa, parece que suenan tambores de guerra y suele ser por algo. Sí, aunque es verdad que en política hoy es blanco, mañana es negro, Joaquín. Mañana puede haber una reunión a tres bandas. Estoy de acuerdo con el análisis que hace Israel, porque yo creo que el estar al lado, en este caso, estar al lado del partido que está gobernando puede tener bastante rédito por parte para Ciudadanos, ¿no? Porque puede vender muy bien el que las cosas se hacen porque ellos colaboran o que ellos participan, ¿no? Y yo creo que eso puede ser uno de los elementos que puede hacer. Colaborar por acción o por omisión, pero efectivamente, estamos de acuerdo, y por lo tanto esto es una política o unas políticas que se han hecho gracias a nosotros. Yo creo que eso es una cuestión que van a valorar, yo creo y me imagino que es una baza que tienen que optar, porque la otra sería seguir con el pacto, y seguir con el pacto, ser ellos, ser Ciudadanos el alcalde. Yo creo que no sería muy favorable a un futuro de Ciudadanos. Bueno, sí tiene futuro, claro. El pacto al que haces referencia llevaba implícito votar a Ciudadanos de alcalde. Eso es, por eso digo que esa posibilidad, aunque parezca que podría ser más beneficiosa para Ciudadanos, igual era un regalo envenenado. No, mientras Javier Lacalle sea portavoz, no creo que eso sea posible. Además es cierto también, Rafa, para puntualizar, que Daniel de la Rosa siempre quiso separar lo que es el ámbito del municipalismo, el ámbito local, de lo que ocurre a nivel nacional. En estos momentos, por ejemplo, con Pedro Sánchez, y que luego hablaremos sin duda también de ese tema. Y más aún, ¿no? A Ciudadanos también le puede compensar hacer lo mismo, ¿no? Pensar en un aspecto más local, y en cuanto más alejarte de pactos globales, que es uno de los grandes errores que quizás ha tenido Ciudadanos, en aferrarse a un solo pacto para grandes lugares y sobre todo no decidirlos en los sitios apropiados, que yo creo que les ha pasado mucha factura, porque en Burgos, por ejemplo, es uno de los lugares donde han bajado muchísimos votos de unas elecciones a otras, donde pasó medio año, ¿no? No llegó. Sí, sí. Bien, pues vamos a otro asunto que además es muy importante, porque el sector del comercio irá a la huelga durante 5 jornadas del mes de diciembre, tras el fracaso de las negociaciones con la patronal para unificar los 4 convenios del sector. Comisiones Obreras y UGT han convocado una asamblea de trabajadores para el próximo lunes. Allí les van a invitar a ir a la huelga el día 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, pero también durante las Navidades, los días 23 y 24, así como 30 y 31 de diciembre, algo totalmente inédito para la capital burgalesa, que nunca ha vivido una situación estos días tan señalados. Yo no recuerdo nunca una huelga del comercio en Burgos, no sé, igual la ha habido, pero yo desde luego no la recuerdo. Y bueno, pues este asunto de las huelgas, pues evidentemente se ponen en los momentos en los que más pueden bueno, pues hacer, digamos, mella en el patrono, ¿no? Porque efectivamente, pues para eso se hacen las huelgas, hay que reconocerlo así, ¿no? Pero claro, es una huelga que, como todas, es peligrosa para todos, tanto para los empleados como para los empleadores, ¿no? Y claro, estamos en un sector como el del comercio que bueno, pues que tiene unas unas dificultades tremendas, todos lo estamos viendo. Estamos hablando de un sector que está en una permanente reconversión e incluso en un declive en cuanto a concepto de comercio y comercio tradicional, y por lo tanto, bueno, pues no deja de ser una cuestión peligrosa. Y lo que sí es cierto es que, claro, las negociaciones colectivas yo creo que tienen que empezar por aquí. Yo creo que es posible que se pueda llegar a un acuerdo y que puedan llegar a un acuerdo, pero yo creo que tampoco, por mis conocimientos que pueda tener, que no son muy grandes de este asunto, creo que tampoco está muy alejada de las posturas, y yo creo que pueden llegar a un acuerdo. Entonces se trata de unificar del mismo sector 4 convenios diferentes. Yo creo que se trata más de una cuestión de unificación, porque bueno, los requerimientos salariales, bueno, pues yo creo que también pueden ser atendidos, ¿eh? Yo entiendo que puede ser. Está claro que cuando hay una convocatoria de huelga, lógicamente se busca el momento oportuno para tener una mayor repercusión. Cuando son del transporte aéreo, por ejemplo, que siempre son en puentes, vacaciones de Semana Santa o verano, en lugares del veraneo las huelgas, por ejemplo, en las empresas de contrato de basura suelen ser el momento de más álgido, y en este caso el comercio, lógicamente, si hay una época álgida, son las Navidades. Es una huelga complicada, diferente, novedosa, o sea, es decir, que no es la primera vez que nos enfrentamos a ella, y también es una época en la que hay mucho en juego, porque gran parte de las ventas se producen, pero también es una época en la que hay una mayor contratación de refuerzos.
esfuerzo que también puede verse resentido por este momento. Hablan de hacer un convenio conjunto, ¿no? Aunque sean sectores diferentes, vender un mueble, vender ropa o vender fruta, puede ser entendible, pero también es cierto que hay características diferentes. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de los periodistas, somos periodistas todos, pero no es el mismo convenio el de la prensa escrita, el de la radio, el de las televisiones. Porque al final, cuando hay una unificación de convenios, lógicamente se tiende a unificar con la mejora salarial. El que de ellos tenga mejores condiciones es ahí. Yo creo que ahí es donde está un poquito la clave. Aunque también es cierto que no da la sensación de que las posturas sean tan alejadas para que acabe llegando la sangre al río. Y sobre todo no es de ser un sector muy beligerante. También. Entonces, porque hay determinados sectores, hay que tener en cuenta que muchos comercios en sí se sostienen con una persona autónoma que es el propio propietario. Claro. No hay comercios que sí tienen 4 o 5 empleados, pero muchos tienen 1 o ninguno o 2, no son muchos. Hablamos de comercios cuyos dueños son autónomos, como bien decía Isra, pequeños empresarios, ¿no? Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos aconseja que endurezcamos las cotizaciones de estos autónomos. Alerta que el sistema para elegir su base de cotización es a largo plazo una receta segura para la precariedad, mientras que la pensión promedio de la OCDE de los empleados por cuenta propia es el 79% de la de los trabajadores con empleos por cuenta ajena. En España, fíjense, ese porcentaje de la jubilación está en un 42% de quien la gozó en un empleo fijo completo. Hay una gran diferencia entre la media. Sí, bueno, la OCDE lo que... Porque la mayoría de los españoles autónomos cotizan el mínimo durante muchísimos años. Eso es. Porque nadie les obliga. Nadie les obliga, efectivamente. Claro, es lo que dice la OCDE, que tenemos demasiada libertad en elegir la base de cotización. Para los autónomos, sí. Evidentemente, no para los asalariados. Sí. Los autónomos sí pueden, entre comillas, elegir la base, y eso, bueno, supone que en el sistema como el español, que es un sistema contributivo, es decir, en el que aunque se sostiene a base de las aportaciones que hacen los que están actualmente en el sistema aportando, lo que sí es cierto es que se calcula en base a lo que contribuyes, es decir, es un sistema contributivo. ¿Qué significa esto? Pues significa que si contribuyes mucho, cobrarás mucho, si contribuyes poco, cobrarás poco. Pero al final resulta que como hay unas bases mínimas y unas prestaciones mínimas, pues a veces no cuadran bien esas prestaciones. Sí es cierto que siempre se ha dicho que los autónomos, pero no solamente en el ámbito de lo que es la cotización a la seguridad social, sino también en el ámbito, bueno, pues del impuesto, de los impuestos que pagan los autónomos, debían estar más relacionados, o viene a decir la OCDE también y muchos expertos económicos, que tienen que estar más relacionados con sus ingresos reales, no con lo que se supone que tiene que ingresar o la actividad que desarrollan, ¿no? Y ese es un debate que hay que hacer. Pero el fundamental debate en las pensiones está en si el sistema que tenemos puede aguantar, o hay que, bueno, dentro de los pactos, el pacto de Toledo famoso, etcétera, hay que arbitrar mecanismos diferentes al contributivo. Es decir, si los impuestos van a tener que empezar a servir también para sufragar las pensiones. Pues efectivamente, también la OCDE se ha referido al problema de esa estabilidad financiera del sistema de pensiones español, un problema que se agudiza por el rápido envejecimiento de la población española, que se prevé que tenga una de las tasas de personas mayores en relación con población en edad de trabajar más altas de toda la OCDE para 2050. Vamos a ser los que más duremos. Sin duda, tenemos una alta calidad de vida, ¿no? Y una gran sanidad pública. Y una gran sanidad pública, todo ayuda. De momento. De momento, sí, porque todo puede ir a peor, eso está claro. Sí. Está claro que este es un melón que casi nadie se atreve a abrir y todo el mundo sabe que antes o después hay que abrirlo. Hemos tenido una serie de elecciones muy consecutivas donde el tema de las pensiones y la seguridad social, etcétera, etcétera, no se ha tocado de forma tangencial, pero yo creo que ha sido premeditado. Porque a alguno que se le ocurrió decir algo, el bueno de Octavio intentó y enseguida fue sofocada esa posible opinión. Se opta siempre por decir que hay que ir a trabajar a los 67, 68, 69, 70, pero yo creo que esa es la solución fácil, porque para poder trabajar hasta los 70 hay que tener trabajo hasta los 70, que ese es uno de los grandes problemas. Además hay que añadir el tema de la pirámide poblacional, ¿no? Cada vez hay menos niños, hay 1, 2, muchos menos, por lo tanto es muy difícil sostener tal como está ahora, es prácticamente imposible. Es más, creo que está durando más de lo que algunos preveían que iba a llegar
llegar a aguantar. Entonces hay que buscar nuevas opciones, quizá con los impuestos, derivar dinero de otros lugares a esto porque es realmente importante. Hay cosas que son menos importantes, esto es realmente importante, y hay que tener en cuenta que hay momentos en los que resulta que al ser contributivo tú no estás pagando tu pensión, estás pagando la pensión de los que la están disfrutando ahora, es decir, nuestras pensiones las pagarán los que igual todavía no han empezado a trabajar y tienen que llegar a encontrar un puesto de trabajo. Entonces es realmente complicado ver cómo la pensión media está bastante por encima del salario medio de muchos trabajadores, por lo tanto las cuentas salen rápidas, es que están saliendo mucho más dinero de lo que va a entrar, y si cada vez hay menos gente aportando, la clave está también en el nivel de salarios y en el volumen, y hoy por hoy eso no cuadra y no tiene pinta de que vaya a mejorar. Entonces hay que buscarle una solución muy diferente porque no deja de ser un poco agónico estar pensando, estar trabajando y mirar al futuro y ver que quizá no vayas a ver un chavo, lo que vayas a ver tenga muy poco que ver con lo que han visto nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que se la han ganado con el sudor de su frente, pero los que estamos ahora también no lo estamos ganando y igual no podemos percibirla, así que hay que buscarle una solución. Y también es contradictorio que hablemos de trabajar durante más años y a la vez ver cómo en tantas empresas están esperando la prejubilación de determinada edad muchísimas personas, ¿no? Claro, una contradicción. Es que el sistema es hay que abordar el cambio del sistema, y desde luego lo único que es que decir, perdona Joaquín, decirlo de trabajar hasta los 70 años es como hacer trampas. Claro, decir, sí. no, que van a trabajar hasta... Ya, no te lo crees ni tú, es imposible. Sí, y es que es muy difícil porque además estamos asistiendo dentro del mercado laboral a una precarización del mercado, y luego además a que el que se queda sin trabajo a los 50, 52, 55 es muy difícil que luego se vuelva a reenganchar. ¿Qué significa esto? Pues que posiblemente que haya que echar mano de los impuestos para sufragar las pensiones. Y esto tiene un debate muy importante, porque claro, en principio las pensiones es lo que tú vas dejando a través de un sistema que es el de la seguridad social, de tu sueldo, de tus ingresos, lo que vas dejando para que luego los recibas en modo de prestación sucesiva cuando tú te jubilas. Pero claro, si resulta que te lo están pagando los impuestos, realmente lo estás pagando dos veces, por un lado por los impuestos y por otro lado lo estás pagando también cuando estás cotizando a la seguridad social, o cotiza tú, en definitiva es por tu trabajo, por lo que cotiza la seguridad social la empresa, ¿no? Entonces el debate es un tema de concepto ya, porque incluso yo recuerdo que hace unos años se hablaba de que los robots, por ejemplo, tuviesen que cotizar a la seguridad social, puesto que estaban quitando puestos de trabajo, ¿no? Eso Bill Gates incluso lo llegó a decir y demás. Pero por otro lado dices, bueno, ¿por qué los robots solos? Es decir, si hay un sistema que quita trabajadores simplemente por el propio sistema de funcionamiento, no tiene por qué ser un robot y también tendría que pagar. Con lo cual, ¿cuál es la solución? La solución es que posiblemente sean los impuestos, y con una distribución de los impuestos a través posiblemente de lo que aportas a la riqueza nacional, o lo que te da para que tengas que hacerlo. Y no me imagino yo, Joaquín, un robot pagando la seguridad social sin tener derecho a vacaciones, ni a bajas, ni a nada por el estilo. Claro, es un dilema también de las utopías filosóficas del pleno desempleo, etcétera, etcétera, que al final vamos a tener. Hay que tener en cuenta que las pensiones no es para ahora. Tenemos que ver horizontes muy alejados. ¿Y qué va a ser de la vida en esos horizontes, o qué va a ser de la vida laboral, de la vida empresarial y de los impuestos dentro de esos años? Pues no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que el sistema actualmente ya estamos sabiendo que ese sistema no va a funcionar. Pero cuando se puso en marcha era niquelado. Era niquelado, claro. De hecho, por eso los grandes economistas están lanzando todo el tiempo mensajes relacionados con el ahorro. Ahorre usted, hablando de sistemas de pensiones privados, sobre todo poniendo la tilde en el ahorro. Y muchos dicen, pero es que no puedo. Todo depende. Claro. Si no te llega a fin de mes es imposible ahorrar. Claro. Ojalá. Y luego además hay que tener en cuenta que los sistemas de pensiones, de planes de pensiones en Europa y en España han sido al final dinero cautivo, que han generado incluso por la propia idiosincrasia de ese dinero que estaba ahí, generaron movimientos monetarios que fueron desencadenantes de gran parte de la crisis. Con lo cual, es que estamos hablando de que nos dicen que tenemos que dejar un dinero que le tenemos ahí cautivo, que tampoco nos aseguran que luego va a venir Lehman Brothers y resulta que tu fondo de pensión no va a estar. Entonces hay que tener cierta seguridad también. Hay que tener en cuenta que hay que ahorrar para eso, pero también hay que ahorrar teniendo en cuenta la calidad y la longevidad de la vida para la residencia de... Bueno, si estás trabajando hasta los 80 no necesitas tampoco una residencia. No, pero no da para todo. Sí, es que es un mundo en el que nos espera bastante preocupante. Hay también una relación que vamos a tener también con nuestras propiedades, es decir, ahora se está hablando también de lo que se llama la hipoteca inversa, por ejemplo, es decir, que cuando tú ya terminas de pagar
has terminado de pagar tu hipoteca, vas a volver a rehipotecar la casa para que te den una pensión y poder con esa garantía de esa casa, poder mejorar tu sistema de pensiones. Bueno, hay muchísimas cosas que se nos vienen encima y que es un esperamos negocio redondo también para los bancos, ¿no? Que te están cobrando los intereses mientras la pagas y una vez que la has pagado se la devuelves porque te están pagando. Porque te van a pagar a ti unos ingresos para tenerlos. Sí, es que al final todo representa una oportunidad para alguien. Sí, es bueno, pues vamos con un último asunto. Vamos a mirar qué pasa en la política nacional, que está muy interesante e intensa. En el Partido Socialista afrontan con ánimo y esperanza la reunión prevista para mañana con Esquerra Republicana, aunque aseguran el derecho a la autodeterminación no existe y de eso no van a hablar los socialistas. A un día para reunirse con Esquerra y después de las críticas declaraciones de Rufián, el PSOE habla sobre autodeterminación. No existe, así que de eso el Partido Socialista ni habla ni participa. Podemos hablar del título 8º de la Constitución, podemos hablar de un país que tiene diversidad territorial. El título 8º es el que recoge la organización territorial en municipios, provincias y comunidades autónomas. Y aunque Esquerra exige una negociación sin condiciones, vamos con ánimo de conseguir un acuerdo cuanto antes porque necesitamos ya tener un gobierno progresista en pie. Lo que nos toca es esa posición discreta, de trabajo discreto, de calmar los ánimos públicamente. Y el Partido Popular critica a Sánchez por querer formar un gobierno con condenados por sedición. En España en estos momentos realmente hay tres opciones. Hay un gobierno de sedición, hay un gobierno de concentración constitucionalista o hay terceras elecciones. Lo que no podemos hacer es comprar las mentiras de Sánchez. No es la única alternativa que tiene, tenemos una alternativa constitucionalista. En plena negociación, Esquerra aprobó ayer en el Parlamento una resolución a favor de la autodeterminación y el PSOE anuncia que estudia recurrirla. Lo hemos hecho cuando ha sido materia de recurso y lo haremos en tanto que esa materia también sea recurrible. Y asegura que no hay ninguna novedad en que exista la comisión bilateral que recoge el estatuto para reuniones entre gobierno estatal y autonómico. ¿Qué esperáis de esta reunión PSOE-Podemos, queridos contertulios? Israel, de hecho, lo que decíamos en la información, Esquerra aprobó ayer en el Parlamento una resolución a favor de la autodeterminación y el PSOE anuncia que va a recurrirla. Es decir, somos enemigos pero amigos. Es todo muy complicado, ¿eh? Sí, es que no es nada fácil. De todas maneras, Esquerra Republicana de Cataluña tiene la sartén por el mango. Pero, sin embargo, esa sartén está sobre un fuego que no lo azuzan ellos, sino que tiene a la CUP y a Junts per Catalunya, la antigua CiU y Convergencia, etcétera, etcétera, que son los que encienden el fuego. Y, por lo tanto, la situación de Esquerra también es bastante delicada, porque da la sensación de que haga lo que haga, bien si al final acaba apoyando al PSOE, va a salir perjudicada porque la van a tachar como de vendida, ¿no?, hacia la causa españolista, bien si no llega a un acuerdo, es prácticamente lo que quieren, ¿no? En cuanto menos o peor, mejor. Entonces, la situación es delicada. Y por parte del Partido Socialista, yo creo que están haciendo todo lo posible por tender puentes que son realmente difíciles, porque a veces hay minas ya según los puentes que es imposible llegar a un diálogo porque el punto de partida es complicado, pero me da la sensación de que tienen hasta la propia esperanza de que esta negociación no acabe de cuajar con Esquerra para tener la posibilidad de estudiar otras vías. Y eso es lo que pueda ocurrir, aunque, como dice Rafa, de un día para otro hay diferencias y también el discurso de Podemos, de Unidas Podemos, ha cambiado mucho desde que tiene opción de tocar pelo, como se dice en el argot taurino, a cuando no lo tenía. Por cierto, que Unidas Podemos también ha consultado sus bases y apoyaban... Está claro que las bases no son los votantes, las bases están claro que están a muerte con esa decisión. Sí. O sea, era una cosa clarísima. Claro. El problema es que no vayamos a tener que estar consultando las bases constantemente. Es decir, si el PSOE tiene que cambiar de estrategia, no creo que consulte sus bases. No. Claro. No. Esto lo ha hecho Esquerra Republicana y lo ha hecho Unidas Podemos, que hoy conocíamos a última hora de la tarde que esa consulta de Unidas Podemos a sus bases decía que un 97% apoyaban ese pacto para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y el gobierno en coalición con Unidas Podemos. Joaquín. Bueno, aquí llama la atención que desde el primer día Sánchez apostó por una posición ideológica. Y eso tiene sus ventajas desde el punto de vista de la ideología, evidentemente, pero siempre y cuando pienses que todas las fuerzas que están al lado tuyo en la ideología, me refiero a la ideología de izquierdas, sean realmente más de izquierdas que nacionalistas. Y entonces nos damos cuenta, la coyuntura de hoy en día no es así. Cuando nos damos cuenta que Esquerra no es, porque al principio sí parecía, recordar a Rufián que hablaba de que era la oportunidad de la izquierda para tener un gobierno, etcétera, etcétera. Claro, cuando descubres que
algo que por otra parte no hacía falta ser muy listo para descubrirlo, que Esquerra de Cataluña no tiene un componente ideológico de izquierda ahora mismo muy definido, lo que tiene es un componente nacionalista total y absolutamente definido, y por lo tanto va a primar y está primando los componentes ideológicos nacionalistas a los componentes ideológicos de la izquierda, y eso no tiene ninguna solución, y la única solución que tiene es que una vez que ha apostado Sánchez por ese componente ideológico se desmarque de ese componente ideológico, lo que quiere decir que sería otra vuelta más, o otra vuelta más a otro lugar por parte de Sánchez, que nos abocaría, yo creo que a otras elecciones. Yo soy bastante pesimista, yo creo que no tiene mucha solución, salvo que haya un pacto constitucionalista, que tampoco lo veo muy factible. Esquerra no va a vender barato su abstención ni su voto a favor, eso está clarísimo, y ya yo creo que van a tener que empezar a sacar las cartas. Lo que pasa es que intentarán que no nos enteremos de esas negociaciones, segurísimo. Seguro, no, da la sensación que es como una especie de pelea de gallos, ¿no? Sí, no sé cómo se desarrollará la reunión dentro, pero yo creo que hay un mensaje de diálogo interior y un mensaje para las propias bases, como decías, ¿no? Es decir, tú y yo hablamos de lo que quieras, pero cuando salga fuera voy a decir esta circunstancia para evitar guardar las formas. Y empezará, ahora mismo estamos en la parte, digamos, álgida del asunto, pero luego vendrá la parte del mal menor. Entonces, el mal menor será Esquerra dirá, es que el mal menor es este, y PSOE y Podemos dirán el mal menor este otro, y entonces por males menores igual acaba pues habiendo un pacto. Pero yo lo veo difícil, el efecto contagio, ¿no? En el País Vasco las cosas estaban relativamente tranquilas, pero poco a poco, lógicamente, al rebufo se van enrareciendo. Si tenemos la llave de la gobernabilidad, la tienen los partidos a los que no podemos votar, porque yo no les puedo votar, pues mal asunto. Joaquín, hablabas de mal menor, yo tengo un mal mayor, se tiene que acabar la mesa de actualidad. Pero vendrá otra con vosotros. Gracias a los dos, que descanséis. Buenas noches. Y se marchan 2 minutillos y volvemos con el relato de lo más importante que nos deja la actualidad de este miércoles. Hasta ahora.